Hay un evangelio que predicar, hay un evangelio que anunciar. Y creo que todos los predicadores o todos los pastores o todos aquellos que tienen la pasión de Cristo en sus corazones no van a pasar desapercibidos en las empresas, no van a pasar desapercibidos en las organizaciones, porque la llama siempre va a estar encendida, la llama del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos este texto y analizamos lo que el apóstol estaba hablando a la iglesia de los Corintios, estaba de alguna manera recordando una historia o hablando de una historia que no hacía mucho tiempo había ocurrido. Y creo que cuando nosotros vamos a alimentar a alguien del Evangelio de Jesús, tenemos que tener claro lo que dicen los evangelios. Hablemos de Mateo, hablemos de Marcos, hablemos de Lucas y hablemos de Juan. Creo que para todos, bueno, para mí es el favorito. Todos los evangelios los leemos y encontramos en el evangelio de Juan cosas interesantes donde queremos aprender todos los versículos de memoria, porque sabe que Jesús ahí la decía bien clara, porque la tenía bien clara de parte del Padre de su misión. El que va a hablar del evangelio de Jesucristo debe saber que de alguna manera al llegar aquí a la tierra, Jesús, él vino de una manera sobrenatural y debe saberlo para explicarlo, porque si no lo tienes claro, entonces no lo puedes explicar cuando te pregunten eso. Además de eso, debes saber que Jesús se levantó en medio de unos hermanos y de unos familiares, y debes saber que Jesús no era el letrado del momento, no era el intelectual del momento, no era la persona más versada en el momento, sino que era hijo de un carpintero, pero era el hijo de Dios espiritualmente hablando. Debes hacerle entender a la gente de lo sobrenatural de Jesús, porque no era cualquier tipo, no era cualquier hombre, no era cualquier gobernador, no era cualquier presidente, no era el hombre más poderoso de la tierra, como hoy lo mencionamos. Era Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, y que vivió, y en un tiempo, cuando el Señor lo preparó, a los 33 años prácticamente, Él partió y se fue de aquí. Demoró 3 años en el ministerio y fueron contundentes, al punto de que nosotros miramos en el transcurso de la semana la vida, y digo miramos porque yo me miré algunas películas, y yo sencillamente cuando la estoy viendo, la estoy leyendo en mi mente, porque yo, si hay algo en la película que no está de acuerdo a la escritura, y que está bien extraño respecto a la escritura, yo cancelo. Porque tú ves una película y debes saber la escritura para que no te metan cuento. Llámese Los Elegidos o llámese cualquier otra película ahora que la gente recomienda, ¿verdad? Porque tienes que leer la palabra, tienes que alimentarte de la palabra. Entonces, cuando tú lees la palabra, analizas que la vida de Jesús desde sus inicios fue algo tremendamente extraordinario. Cuando vemos personas que tienen un llamado especial, decimos, oiga, sí, ese hombre, esa mujer tiene un llamado especial. Las personas que veían a Jesús, hasta a las autoridades más perversas, más malas, reconocieron que ese era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, era necesario, según cuando leemos Isaías 61 y otros pasajes de Isaías, quien habló más crudamente de Jesús y de lo que debía padecer y de lo que debía vivir, y las características diseñadas de Dios para este hombre, que solo él podía aguantar el peso de la maldad, el peso de la depravación, el peso del pecado, el peso del daño que el hombre estaba haciendo en toda la humanidad. Solamente él tendría la fuerza para eso, sin ser tal vez una persona como un Sansón, gigante, poderoso, grande, o tal vez como la estructura que hablan de Saúl.
era el hombre más sencillo que llegó a la tierra, ¿verdad? Pero venía con el poder del Espíritu Santo. Y eso tienes que tener muy claro porque tienes que aprenderlo para poder transferirlo. Tú no puedes hablarle a nadie nada si no lo sabes. No puedes explicarle o querer transferirle a alguien algo que no sabes, que no has experimentado, que no has vivido. Solo aquellos que tenemos la oportunidad de tener una experiencia con Jesús podemos hablar de esto. Y más aún, estos hombres que eran testimonio vivo, que fueron testigos oculares y que compartieron con el maestro, lo tenían cerca y compartieron el poder que él tenía al hablar, al tocar, al mirar, hacer algún gesto. Había poder en todo lo que Jesús hacía. De tal manera que pudieron entender también el poder de que él no solamente les habló de que él debía morir, sino que también le habló de que él debía resucitar. Les habló de que había de ser crucificado, pero también les habló de la victoria en la cruz del Calvario. Por eso cuando iniciamos recordando que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería la fe de la iglesia. Y hay alguien con quien yo me identifico aquí en las Escrituras, es nada más y nada menos que con el apóstol Pablo. En la Biblia yo tengo muchos amigos que me han enseñado, cada uno de ellos, yo le podía mencionar así en la lista, cada uno en qué momento me enseñaron, cada uno de ellos. Pero para mí el apóstol Pablo, cuando este hombre se refiere aquí acerca de los discípulos que el Señor había llamado, había convocado y que habían estado con él, que habían compartido con él, y aunque aún tenía uno malísimo en el grupo, pesado, ¿verdad?, que lo traicionó, él siempre mostró el amor por todos. Pero cuando él habla de que a mí el último de los apóstoles, que nomás que soy un abortivo, que no merezco el amor de Dios, que no merezco la misericordia de Dios, y más sin embargo él se toma la delicadeza de invitarme a participar en su reino. Y claro, no era cualquier personita, era uno de los más intelectuales, era uno de los más conocedores de la Torá, de la ley, era uno de los conocedores más grandes que tenía en aquel momento todos los que estaban allí. ¿Y sabe por qué? Él ahí dice, y no me pareció como de parte de él en la Escritura cuando él dice que yo he hecho más que ellos. A veces suena cruel cuando alguien habla así. Yo he hecho más que ellos, yo sé más que ellos. Pero él lo decía no por mí, lo dijo enseguida, no por mí, sino por la gracia de Cristo en mi vida. Tristemente cuando decimos no, porque yo soy un intelectual, porque yo estudié, hice un masterado, porque yo tengo un doctorado, porque yo he hecho determinados estudios, por eso estoy aquí, estoy acá, ¿verdad? Él dijo no, sino porque la gracia de Dios estaba en mi vida. Él sí podía discutir sobre esto de la resurrección, porque el texto dice con claridad que Jesús resucitó, y cuando él resucitó se le presentó una cantidad de personas. Creo que el primero que está ahí es Cefa, y empieza a mencionar los nombres, pero también dice que él estuvo resucitado, ya bien, 40 días con sus discípulos, y que se le presentó a más de 500 personas. Hermano, quiero recordarle para que defiendas tu fe, porque tú tienes que defender tu fe en el sentido cuando alguien esté quizás queriendo discutir contigo sobre ese tema. Ningún líder religioso pudo hacer lo que Jesús hizo. Ningún líder religioso tiene un libro donde hablaran tan detalladamente todo lo que acontecería. ¿Qué podemos aprender haciendo quizás una aplicación a la vida de nosotros en este texto? Primero, pensemos en la base de la creencia de nosotros como cristianos. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Oiga bien,
la resurrección es el fundamento de nuestra fe, porque los discípulos escucharon de parte del Señor que Él tenía que resucitar. Y yo creo que por esa razón, cuando ellos vieron a Jesús que lo sacrificaron, lo condenaron de la manera, dice la palabra que todos se esparcieron, todos se fueron, y algunos decían que ellos no eran de... No, yo no sé, yo no conozco al hombre, ¿verdad? Estas personas quedaron como que aquí se perdió todo, aquí se terminó todo, apaguemos y vámonos, aquí no hay nada, esto es mentira. Hasta eso pasaría por su mente, porque cuando Satanás quiere entrar a tu mente, hasta eso te hace pensar: yo soy cristiano. ¿Y de qué sirve ser cristiano? ¿Por qué para mí es tan importante ser cristiano, verdad? Bueno, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. El apóstol Pablo afirma que si Cristo no resucitó, la predicación es en vano. El apóstol no estuviera predicando la palabra. Los que le siguieron a él no hubieran predicado la palabra. Los que le siguieron no se hubieran hecho matar, como todos estos discípulos fueron matados, porque ellos creyeron a la palabra de Jesús. Pero aún más, cuando Cristo resucitó, el evangelio produjo un impacto tremendo, y fue de ahí donde comenzó fuertemente, con el poder del Espíritu Santo, la obra redentora para muchas personas en aquel momento. Vana sería la predicación y vana sería la fe de los creyentes. También, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué podíamos decir? ¿Qué podíamos compartir de Cristo si realmente esto se selló aquí en una muerte que no tuvo nada más sino eso? Al tercer día resucitaría. Y usted lee muchos pasajes que tienen que ver con esto, y usted se sorprende de cómo Dios nos revela cosas a través de la lectura de la palabra. Lo que pasa es que nosotros no la leemos. No nos sentamos a analizar lo lindo, lo precioso, lo maravilloso que es la palabra, y que algo ocurre cuando tú la estás leyendo, algo maravilloso que tú no lo entiendes, solo lo entiendes cuando estás en el Espíritu y puedes ser restaurado, puedes ser confrontado, puedes ser exhortado con la palabra y sientes la presencia de Dios, porque esto es espiritual. Vana sería la fe de la iglesia también, ¿verdad? Porque no tendríamos una base, una doctrina clara, precisa de hablar de Cristo. Cuando yo hablo de Cristo, mis amados, yo hablo de Cristo, que Él transformó mi vida, que Él cambió mi vida. Él transformó algo que yo jamás en mi vida podría haber transformado. Ni nadie, ni mis mejores amigos, ni mi mejor profesor, ni mi mejor profesora, ni nadie que ha estado conmigo, nadie que se ha acercado a mí, me ha hablado como me habló Jesús a mí en su palabra. Por eso sus discípulos se sorprendían y decían: nunca hombre alguno ha hablado como este. Cuando tu fe es clara, tú la puedes experimentar, pero la puedes transferir también. Y la gente lo siente, porque es el Espíritu. Pero si tú estás claro de que no solo Él murió, no solo Él fue crucificado, sino también Él resucitó. Y esto espiritualmente no lo entiende nadie, sino es espiritualmente, ¿verdad? En segundo lugar, las consecuencias. Si Cristo no vive, los cristianos aún están en sus pecados y seríamos falsos testigos. Si Él no vive, aún nosotros estaríamos en los mismos pecados, en los mismos rudimentos, en la misma antigüedad y en los mismos placeres que este mundo nos ha mostrado, y no sentiríamos en ningún momento vergüenza y no sentiríamos en ningún momento pena delante de los demás, aún cometiendo pecados o faltas. Yo no sé si tú, hermano, me estás entendiendo, pero yo te digo una cosa que yo he aprendido de Cristo, que cuando Él me cambia, cuando Él me transforma, Él lo hace completamente, y cada día me está hablando y me está recordando lo malo que yo estoy haciendo. Yo no sé si tú sigues pensando, hombre de Dios que estás aquí, que la muerte de Cristo no fue en vano. Si tú eres un hombre que todavía insultas a tu esposa y la gritas,
y aún peor le pegas o la haces sentir como poca cosa, es necesario que revisemos si Cristo está en nosotros. Si eres un joven aquí que le falta el respeto a tu mamá, a tu papá, a tus familiares, y que tú sencillamente vives tu vida como quieras, quiero decirte, hermano, que Cristo no está plenamente, algo está pasando, hay que revisar. Porque cuando Cristo resucita en tu vida, hermano mío, tú también has resucitado en Él. Y hoy estamos hablando de una resurrección ahora, de la carne ahora, porque Jesús resucitó, pero yo le había resucitado a varias personas. Inclusive el apóstol Pablo resucitó a alguien. Ustedes saben a quién resucitó el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Lo saben? Hay gente que se aburre aquí a veces media hora predicando y se ponen a mirar el reloj. ¿Sabes a quién le pasó algo en una predicación? Tiene un nombre bastante interesante. Él estaba en una predicación de Pablo, porque alguien decía que Pablo tenía palabra, era palabra, pero no era tan fervoroso así, tan contundente, que mantenía a la gente despierta, no, pero predicaba la palabra. ¿Y sabes quién entendía la palabra? El que estaba en el Espíritu, porque había gente que estaba escuchando hasta la voz, pero no escuchaba a Cristo, no escuchaba el mensaje de Dios. Y estaba predicando Pablo, y dice que había un joven que estaba encaramado en una ventana, se llama Eutico, para eso lo pide, Eutico estaba escuchando y se durmió. Como alguien puede dormirse esta mañana, no creo que alguien se duerma esta mañana. Y ese hombre se cayó y se mató. Así dijeron que se mató, cayó muerto. De la ventana se cayó. Y Pablo lo resucitó a través del Espíritu Santo. Dios sabe si tú estás durmiendo. Dios sabe si tú estás escuchando la palabra. Si alguna hermana se le da algún día por decirme aquí, como una hermana que me decía en una iglesia donde yo predicaba, que un día estaba la hermana bien dormida. Yo estaba predicando duro. Ese micrófono se oía como más fuerte, ¿no? Y en esa iglesia más grande, el sonido y todo, parecido. Cuando yo terminé la predica, yo me le acerqué y bueno, un poco antes se me acercó a abrazarme, a saludarme, y ella también. Y yo le dije, hermana, usted se está durmiendo en mi predica. Y ella me dijo, no, yo no me estaba durmiendo, pastor. Yo cuando estoy escuchándolo a usted, oro, pero usted está orando. ¡Santo Dios! Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce por qué estás aquí. Así que, hermano, cuando hay resurrección, hay atención, hay una unción especial en tu vida, hay algo en tu vida, porque tú estás hablando de un Cristo vivo, no estás hablando de un Cristo muerto, estás hablando de un Cristo que transforma vida, que cambia vida, que transforma carácter. Y no me vas a decir que tú eres así, y así eres, así te vas a quedar. Porque mi vida todos los días cambia. Y si no, mi esposa me jalará las orejas, porque si no, me jalará las orejas. Tanto así que yo le digo a ella, yo no quisiera ser un viejo terco, un viejo fregón, un viejo gritón, un viejo altanero, yo le digo, Señor, cambia mi vejez. Porque si Cristo está en mi vida, Él me resucita todos los días. Esta resurrección de ahora, y aún más tienes que cuidar la próxima resurrección, la segunda resurrección, ¿verdad? ¿Quiénes van a resucitar primero cuando el Señor venga? ¿Lo sabe la iglesia? Sí. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Pero quiénes? Aquellos que vivieron conforme al Espíritu, conforme a la palabra. Hermanos, tenemos que revisarnos si Cristo vive en nosotros, porque cuando la resurrección es una realidad, hay una resurrección de vida en nosotros. Alguien tiene que vernos diferente. Donde quiera que vayamos, alguien tiene que ver lo que toca, lo que habla, lo que dice, lo que expresa. Cuando te expresa, la gente se asombra. Cuando la gente te escucha hablar, dice, oh. Cuando la gente te escucha decir algo, cuando te escucha, ese hombre, esa mujer, tiene el poder de Dios. Ese es un hombre que tiene a Cristo. Porque cuando Cristo realmente murió y se quedó ahí, no resucitó, bueno, todos nosotros estaríamos fríos, muertos también. Acuérdense que muertos no son los que yacen en la tumba fría, muertos son los que tienen muerte al alma y viven todavía. Isaías decía que andan como muertos.
como zombies. Andan como muertos, ¿verdad? Tropezándose. Lea el libro de Isaías 61 para que vea. Y no aún más. Lea el 59 de Isaías para que vea usted que usted... Esto lo dice la palabra, hermano. Eso es tremendo. Esto es tremendo. Cuando el Espíritu está en nosotros, nuestra vida es diferente. Esas son las consecuencias de la resurrección de Cristo. Tú eres diferente y no puedes seguir siendo la misma grosera, la misma altanera, la que le pone la cara a la gente, la que le pone la lengua a la gente, la que dice, deja que me lo encuentre para que veas lo que le voy a decir. Cristo no ha resucitado en tu vida. Cristo no ha resucitado en tu vida. Se va a llevar una lengüera ahora que lo vea. Le voy a meter su insultada. No se imagina el agua que le va a mojar cuando lo vea. ¡Caramba! Ojo con eso, porque el enemigo te lo pone en tu mente y ojo con eso, que lo puedes ejecutar. Tú tienes que detenerlo y en nombre de Jesús, arrepiéntete ahora. Tú mismo tienes que decir, arrepiéntete, Alberto, eso no es así. Quédate quieto. Es una resurrección de vida. Cristo es vida y si estamos muertos, haremos todo lo contrario, ¿verdad? Tercer lugar, hermanos, el significado especial. La resurrección de Jesús valida la divinidad de Jesús y ofrece esperanza, ofrece vida eterna. Hermano, ofrece esperanza, ofrece vida eterna. ¿Sabes qué? Valida, le da. La resurrección le da fuerza. Le da fuerza, le da fortaleza a tu fe. Cuando tú sabes que ha resucitado, sabes que hay un Cristo que vive, que no está en una cruz, que no lo puedes cargar como un crucifijo, que ahí está Él. No, Él está en tu corazón. Cristo vive en mi vida. Cristo vive en tu vida. Y así tiene que verse en tu casa, con tu esposa, con tu hijo, con las personas. Te equivocas y ¿sabes qué va a pasar? Automáticamente viene un chico. ¿Te ha pasado? Se te vienen a tu mente una cantidad de textos que te están luchando contra ti para que tú no hagas lo malo que vas a hacer. ¿O no? Si no lo ha pasado, ojo con eso. ¿Cierto? El Señor enseguida nos confronta y no sé cómo hace el activo al chico. Ay Dios, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro ojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ah? ¿Le ha pasado? Infinidad de veces, pero ¿saben qué? Que a veces nosotros terminamos dándole lugar al diablito, que está vencido y usted lo sabe, ¿verdad? Y usted y yo no le podemos dar lugar al diablo. Hermanos, esto valida la divinidad de Jesús y ofrece esperanza, ofrece vida eterna, como cantábamos al momento que el director nos animaba a hablarnos de eso, de la vida eterna. Cristo nos ofrece vida y vida en abundancia. Juan 10:10 lo dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin este hecho, mis hermanos, la fe cristiana no tendría sentido. Es importante que tú y yo pensemos esto. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente esto de Jesús sería una filosofía más. Otro filósofo que murió con sus ideas, que murió con sus pensamientos y que sencillamente fue una letra vacía. Pero hoy nosotros como cristianos podemos decir: Cristo ha resucitado. Y como ha resucitado, es una esperanza de vida, es una esperanza de vida eterna, porque Él nos dijo: donde yo esté, también vosotros estéis. Y Él dijo: yo voy, y lo dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros, y donde ustedes estén, ahí estaré yo con vosotros, ¿verdad? Y usted debe pensar en eso como cristiano. Cuando compartas de Jesús, habla de un Cristo vivo, no hables de un Cristo muerto. Y termino diciéndoles el resumen de lo que he dicho. Hay 3 lugares donde no está Jesús. Alguna vez prediqué acerca de eso. Hay 3 lugares donde no debe buscar a Jesús: el pesebre,
ya no está. En la cruz, ya no está. Y en el sepulcro, ya no está. Porque Él vive. Porque Él vive. Y si Él vive, nosotros vivimos. Y cuando venga la segunda resurrección, dice la Biblia con claridad, y te lo vuelvo a recordar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Él vendrá, ¿por qué? Por su iglesia, no por manantial. Ojo con eso. Ojo con eso. Yo lo he dicho varias veces que manantial de vida no es el reino de los cielos. Viene por su iglesia. Recogerá de aquí, recogerá de allá, recogerá de acá. Por eso los invito a que cuando lean Mateo 24 y 25 lean lo que la cuestión es clara, es seria, ¿verdad? Yo los invito a ponerse de pie, mis amados. La iglesia manantial de vida es responsable de la palabra que escucha cada vez que es predicada, porque nosotros predicamos a Cristo para salvación de la humanidad.